La pelota. Bueno, lo que venimos hablando, queríamos tener a María Eugenia Vidal en el programa porque esta semana sucedió algo escandaloso. Yo le pongo el adjetivo y me hago cargo. Es escandaloso que los legisladores de la provincia de Buenos Aires pretendan perpetuarse en el cargo cuando años atrás existió una normativa, una ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires que les establecía un límite natural porque implica básicamente, y todos lo saben, una sanidad para el sistema, que haya alternancia en los puestos de poder. Bueno, resulta que el peronismo se mancomunó y quedó en evidencia, no pudieron taparlo, por supuesto, para que eso fuera para atrás. Verdaderamente es un escándalo. Y todavía esto no es ley, está la posibilidad, por supuesto, de que esto no pase en diputados. El escándalo es tan grande que veremos que pasa en diputados, pero el asunto tiene que resolverse ya, porque esto es una maniobra para que antes del cierre de listas, el 19 de julio, estos tipos, estos hombres y estas mujeres que están ahí sentados en sus bancas, puedan estar habilitados para volver a seguir y continuar con sus bancas. Es decir, adueñarse del Estado, lo que siempre quiso un sector de la política y no hace falta que aclare más. Está con nosotros María Eugenia Vidal. ¿Qué haces, María Eugenia? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buen día a todos. Gracias por venir. Bueno, obviamente que pensé rápido en vos porque durante tu gestión, un estandarte de tu gestión, fue haber conseguido esta normativa, esta ley que impedía la reelección indefinida. ¿Qué pensás? Primero, más que un logro personal o del PRO, fue un logro de los bonaerenses que no querían más varones del conurbano que se quedaran más de 20 años en el poder, que no querían más un legislador, un senador, un diputado, que en la mayoría de los casos no conocen porque en la provincia no hay boleta única y no saben muchas veces a quién están votando y que se quedan atornillados ahí ganando sueldos millonarios. Y quisimos decir basta, bueno, un mandato y una reelección es suficiente. Si para el gobernador es suficiente para todos los demás, pasando por el intendente, el concejal, el consejero escolar. Bueno, eso esta semana dio un paso para atrás con esta sanción en el Senado. Y como vos decís, no es casualidad que se esté discutiendo ahora. Se está discutiendo ahora porque hay 24 senadores y diputados provinciales que si la ley vigente se aplica y no se modifica, no se van a poder presentar en esta elección, porque ya tienen más de 2 mandatos encima. Y lo que están haciendo es hacer esta ley a medida de esos 24 senadores y diputados provinciales que se quieren quedar ahí. Mientras tanto, mientras esto pasa en Ciudad Gótica, en la vida real de los bonaerenses, ayer estuve con las madres territoriales, que son madres de chicos que consumen en todo el país, me contaban cómo los narcos que nosotros sacamos volvieron a los barrios y ahora las que no pueden entrar a buscar a sus hijos cuando se van de noche son ellas. Mientras tanto, todos los días vemos un asesinato en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano. Mientras tanto, el IOMA desde hace meses no atiende pacientes. Mientras tanto está la vida real. Mientras todos estos 24 senadores y diputados hacen su rosca para ver cómo se pueden quedar. Entonces, cuando vamos a votar este año, tenemos que saber que estamos votando y a quiénes estamos votando, porque no solamente fue aprobado por el peronismo, también fue aprobado por gente que entró por la lista de La Libertad Avanza y que hoy se declara libertaria disidente. Entonces, esa gente que vamos a votar este año en todas las provincias, en todo el país, ¿va a ser gente que se va a ocupar de mis problemas o va a ser gente que va a dar estas discusiones? ¿No? Esto es lo que nos tenemos que preguntar cuando vayamos a votar. Y los políticos, después, no nos tenemos que asombrar o preguntarnos qué pasa al día siguiente haciéndonos los tontos si la mitad de la gente no va a votar. Porque cuando ven esto, lo que dicen es: no hay nadie al que le importe resolver mi problema, solo les importa resolver los suyos. Me preocupa un poco para mí igual es muy pasiva la reacción. Te escucho a vos haciendo una suerte también de catarsis, que yo también le hicimos acá. Pero esto puede pasar, puede pasar. No se está hablando de esto, se habla un poquito, se habla un poco menos, un poco más, cambian los temas. Bueno, yo te digo algo, Gonzalo. Ayer estuve hablando con un grupo de abogados para ver qué viabilidad tiene, si esto se convierte en ley, presentar una denuncia a la justicia. ¿Por qué? Porque en realidad ya hay antecedentes en la Corte Suprema de Justicia del límite a la reelección indefinida. Claro. Hubo antecedentes en Formosa, hubo antecedentes en San Juan. Yo creo que si hay viabilidad jurídica, quienes peleamos por esto, no tenemos que abandonar esa pelea.
quienes creemos en la alternancia, tenemos que ir por ese camino. Y yo voy a ir, si se puede, si es viable, no voy a hacer nada. Yo no soy una política que judicialice cuando una decisión no le gusta del legislativo o del ejecutivo. Creo que en mi vida son contados con los dedos de la mano las veces que yo presenté una denuncia. Pero en este caso, me parece que tiene que haber un límite. No se puede hacer cualquier cosa. No puedes estar 22 años de poder y decir, no, es la gente la que me elige. No, porque cuando vos sos un intendente del conurbano, manejás los medios locales, es difícil para tu competidor hacerse conocido, manejás el Consejo Deliberante, ni hablar cuando son mafiosos, como muchos fueron mafiosos, y manejás la violencia en el territorio. Nadie te puede ganar si te quedás 25 años en el poder, 30 años en el poder. Si no, mira lo Infran. Claro. Si no, mira lo Infran. A ver si es de verdad, si de verdad hay voluntad popular que lo elige, o lo que hay es miedo. Ahora, cuando mencionaste esto, llego por la votación. Dijiste gente que entró por la Libertad Avanza y ahora es libertaria disidente. El primer ejemplo fue Carlos Kikuchi, que habló de Churchill para hablar de reelección indefinida, lo cual es espectacular. Se comparó con Churchill. No, yo no lo podía creer. Pero estaba dentro de la fila de la Libertad Avanza. Marcelo D'Aleto responde a Emilio Monzó y está en una lista y fue el que gira y termina buscando votar a favor. Es muy difícil. Hasta Stolbizer de inclusive acuerdo. para los que arman las estructuras de la lista, decís, bueno, el cuarto es nuestro. Sí, el cuarto es nuestro. Bien, asume la banca y dice el cuarto, y ahora hago un monobloque y... ¿Sabes lo que pasa, acabó. Ramón? La lógica que es lo que para mí la Argentina tiene que superar es la lógica no de para cuántos cargos nos juntamos conseguir o para frenar a quién vamos a estar juntos, sino para hacer qué vamos a estar juntos. ¿Cuál es la respuesta de un acuerdo electoral a los problemas que de verdad tiene la gente? Yo recién los escuchaba. La mitad de los argentinos no llega a fin de mes o se endeuda con su tarjeta. La tasa de morosidad en tarjetas está altísima. Sí, la gente compra electrodomésticos, sí, la gente viaja, pero eso es un sector de la Argentina. Hay un enorme sector de la Argentina, en particular la clase media, que hoy no la está pasando bien. Y esto no es una crítica al programa económico del gobierno, porque yo banqué durante 1 año y medio el equilibrio fiscal en el Congreso, y porque creo en el equilibrio fiscal. Pero no puedo mirar para otro lado con lo que está pasando. Perfecto, nos vamos a juntar con quien sea, del partido que sea. ¿Para qué? ¿Para votar qué? ¿Qué posición vamos a tener en ficha limpia? ¿Qué posición vamos a tener en esta ley? ¿Qué posición vamos a tener en la extinción de dominio? Porque queremos una política honesta. ¿Qué posición vamos a tener en las leyes económicas? ¿Qué posición vamos a tener contra la corrupción de los narcotraficantes, de los sindicalistas que se quedan para siempre? Porque este modelo de me quedo para siempre en el poder no es solo un modelo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En el Congreso yo presenté una ley que está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Legislación Laboral, y no soy yo sola, para que los sindicalistas no se queden para siempre en el cargo y para que tengan que explicar de qué viven. Eso se frenó. Y eso se frenó y no se quiso tratar. De la misma manera que no se trata la reforma de la ley de salud mental. Y ayer te juro que les decía a las mujeres que estaban en Plaza de Mayo y le fueron a pedir una entrevista a Milei, ¿no? Para que las reciba. Todas madres de hijos adictos. ¿Ustedes de verdad creen que el problema lo tienen ellas? Y que vos, yo no lo tengo, que nuestros hijos nunca van a consumir. El problema lo tenemos todos y allí están peregrinando, haciendo marchas desde hace años, pidiendo un cambio en la ley de salud mental para que si una persona que consume no se quiera tratar, pueda ser internada. Y eso todavía hoy no se consiguió. Y sus hijos terminan muertos. Sí, muertos terminan, o con un suicidio. Y nadie habla de eso. Entonces, ahora que viene este año que todo lo que se discute es acuerdos electorales, quién va con quién, cómo se van a presentar, quién gana, quién sale primero, quién sale segundo, quién sale tercero, yo te digo una cosa, a mí más que octubre me preocupa diciembre. Me preocupa en diciembre todos esos que finalmente consiguieron el cargo que tanto querían, cómo van a votar y si van a trabajar, y para quién van a trabajar. Porque está claro que estos que se juntaron en el Senado esta semana no trabajaron para los bonaerenses, trabajaron para ellos. Pero la percepción es siempre que están trabajando para ello, ¿no? Esta cosa esta semana hablábamos con el legislador de Graboy que públicamente Fagioli sale a indignarse, Fagioli, a decir...
estoy en contra de esto, pero podría haber votado y se daba vuelta. Los legisladores de Stolbizer fueron los de Massa que dieron... O sea, jugaron a titanes en el ring. Los que votaron a favor y los que votaron en contra también. Es que bueno, parte del objetivo del límite a la reelección indefinida es que con los mismos vas a tener siempre los mismos resultados. Claro. Tenés que cambiar de nombres, tenés que cambiar de personas. ¿Cómo lograste en 2016 el acuerdo con Massa para que lo vote? Porque Massa como, bueno, juega la mancha con los aviones. No lo logré yo, lo logró la gente. En ese momento... Bueno, no solamente... vos eras la gobernadora. No, pero lo quiero decir sin... No es una falsa humildad. Cuando la sociedad era una demanda social, quiere algo, si vos lográs tomarlo y representarlo, es difícil que la política te diga que no. En ese momento, para un político, era muy costoso decir que estaba en contra. Claro. Entonces, yo lo que hice fue empujarlo. Pero la verdad es que los bonaerenses se habían elegido a una mujer por primera vez en su historia, que no era parte del sistema político bonaerense, que no era parte de esa rosca, que no tenía nada que ver con el peronismo. Claramente no me habían elegido para hacer lo que hubiera hecho Aníbal Fernández, me habían elegido para hacer todo lo contrario. Entonces lo único que yo hice fue representar lo que los bonaerenses habían elegido. Y estoy segura que en esas demandas había, no quiero más un intendente de 28 años. ¿Y qué crees que es cuál es la demanda hoy? Creo que la demanda hoy es inseguridad, es no quiero que me maten más. No, vos vas al conurbano, yo voy todos los domingos a ver a mis padres que viven en Aedo. Y la verdad es que da mucha pena. Ellos tienen su casa en venta desde hace mucho tiempo. Y da mucha pena ver los carteles. ¿Y sabes por qué se van? Se van porque tienen miedo. Sí. No quieren vivir más ahí, porque tienen miedo de que les pase algo. Y así como ellos, le pasa a un montón de gente del conurbano. Porque tienen miedo cuando sus hijos salen, cuando sus hijos vuelven. Y es una realidad que en los últimos 6 años la situación del conurbano empeoró. No lo digo yo porque soy opositora a Axel Kicillof y al kirchnerismo. Es una realidad, es una verdad. Y eso demanda respuestas. Demanda respuestas de la legislatura, demanda respuestas del gobernador, que parece que la seguridad es un tema que no entra dentro de sus funciones, porque nunca habla de la seguridad. Sí. No lo he visto anunciar un plan consistente de seguridad en 6 años. Entonces, de eso, esa tiene que ser una prioridad. La salud tiene que ser una prioridad. Estoy hablando de cosas básicas, ¿no? Escucho mucho al presidente hablar de libertad. Si vos no podés salir de tu casa, no sos libre. Sí, claro. Aunque hagas con tus dólares lo que quieras. ¿Y qué pasa con la educación en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la educación, ayer la veía, justo estuvimos con Cecilia en otro programa y la veía a Mayra Mendoza adoctrinando. Para mí es un drama la educación. La mitad de los chicos que están en 3er grado no entiende lo que lee. Un chico que no entiende lo que lee y que llega al secundario sin entender lo que lee, le pasan 2 cosas. O lo hacen pasar igual y llega al título secundario con una estafa, porque después llega una pyme y no sabe leer una orden de servicio, ni hablar de seguir en la universidad. O termina repitiendo y no entiende, y se queda fuera del sistema. Eso en los chicos pobres, que es en la mitad, en el promedio, es el 80%. Nosotros, cuando perdimos en el 23, nos juntamos un grupo de líderes. Yo soy la más grande, eso me gusta decirlo con orgullo, son todos sub 40. Y armamos una ONG que se llama Hacemos, que tiene un plan de alfabetización. Hoy estamos enseñándole a leer y escribir a 1000 chicos en barrios pobres en todo el país, con un programa súper barato porque es todo voluntariado. Tenemos 300 voluntarios, no hace falta ser docente para enseñar, porque lo que hicimos fue convocar a los mejores pedagogos de la Argentina para que nos hicieran un manual que cualquier adulto con secundario completo, siguiendo el manual, le puede enseñar en 6 meses a un chico a leer y escribir. Y la verdad que el programa está funcionando bárbaro, con muy poca plata, con plata de amigos y familiares que pusieron en eso, solo para imprimir los manuales. Cuando le regalás a un chico aprender a leer y escribir, le estás regalando algo que se va a quedar por el resto de la vida. Entonces, no puede ser que no lo podamos resolver. Ese debería ser... El otro día lo escuchaba Mario Pergolini diciendo, ese no es un problema de la Argentina dentro de 20 años, ¿eh? Ese es un problema dentro de 5 años. Obvio. ¿Y qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo si Francos es mentiroso, si Kicillof es pelotudo, en lugar de discutir esos temas, el ver cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo
cómo mencionaste esa organización y pensaba, ¿cómo se captura gente para que quiera hacer voluntariado y estar en un lugar así cuando ves después el rol de la política, ¿no? ¿Quiénes son los que van? Primero, ¿O es más difícil que hace 10 la primera años? convocatoria que hicimos, que es si querés dedicar 4 horas de tu tiempo por semana, ir a un barrio pobre y enseñarle a leer a un chico durante 6 meses, inscribite. Se inscribieron 800 personas en todo el país. Obviamente, como logísticamente no estamos en 10 provincias, no podemos estar en todas todavía. Logísticamente hay gente que se anotaba para una provincia donde no estábamos, pero terminamos con 300 voluntarios. Una cosa muy linda que pasó es que se anotaron muchos docentes jubilados. Personas que querían volver a dar clase y que veían en eso una manera de seguir activos, ¿no? Porque a los 60 años se sienten súper activos, es directora de escuela. Me pasaron cosas muy lindas. Me pasó un profesor de matemática de secundario, porque en el conurbano estamos en varios lugares, que me dijera: tantas veces tuve que pasar de años chicos que no sabían porque me obligaban, que esta es mi manera de devolverles las veces que los aprobé y no sabían nada. Entonces, no se necesita nada para participar, no tenemos oficina, no tenemos estructura. El costo de enseñarle a leer a un chico con un voluntario son $50. ¿Que sabes en qué los gastamos? Los gastamos en la impresión de los manuales, son 3 manuales, un kit básico, un cuaderno con una etiqueta, una cartuchera, y los afiches que necesitamos con las letras. Viste que los chicos aprenden mucho mirando las letras. Y lo estamos haciendo en todo el país. No es partidario. Esto lo hago como María Eugenia Vidal, no lo hago como PRO, ni lo hago como diputada nacional. Esto lo hago porque me gusta y porque es... Yo no gobierno hoy, no estoy en ningún ejecutivo y es mi primer contribución concreta. Vuelvo a la vida de la política. Dale. De la ciudad de Buenos Aires, vos fuiste jefa de campaña. Sí, así es. ¿Cómo ves la reacción de Jorge Macri después de la elección? Después del tercer puesto. Yo creo que la reacción no tiene que ser de Jorge solamente, ¿no? Tiene que ser de todo el PRO. Y creo que tenemos muchos aprendizajes para sacar de esta campaña. El primero, que definitivamente fue un error plantear una elección adelantada en un momento tan temprano del año, cuando la gente tenía otras preocupaciones. Ahí fuimos políticos pensando en temas políticos, no pensando en los temas de los porteños. ¿Cuál decisión de Jorge Macri? De todos, porque yo también fui consultada, así que yo me hago cargo de mi parte. Yo me hago cargo de mi parte y de que yo dije que ¿por qué? Porque queríamos discutir los temas de la ciudad y los porteños no querían discutir los temas de la ciudad. Los porteños querían atravesar este momento tan difícil que les toca sin que nadie los moleste diciendo que vuelvan a votar, y no entendían por qué no votábamos todos juntos. Y tenían razón. Y por eso la mitad de los porteños no fue a votar. Así que ese fue un error, ¿no? Del que tenemos que tomar nota para cuando tengamos que volver a decidir. Creo que el segundo error fue esto, ¿no? Engancharnos sobre todo en el final en una campaña de discusión entre políticos que no le importan al porteño, ¿no? Y creo que es un desafío para octubre traer una agenda que de verdad le importe a los argentinos. Que le hablemos a ellos, no a nuestros adversarios. Pero me diste 2. Pensé que uno de los 2 iba a ser la gestión. La gestión tiene cosas para mejorar. Tiene cosas para mejorar y pero también no están tiene... los primeros. No, pero cuál es el orden no importa, pongámoselo. Yo creo que la gestión tiene cosas para mejorar. También creo que la gestión tiene cosas muy buenas que no se han comunicado lo suficiente. Las dos cosas. Creo que hay que limpiar mejor, creo que hay que fortalecer la seguridad. También te digo, como te decía antes lo del conurbano, cruzás la General Paz y te das cuenta cuál es la diferencia entre una buena y una mala gestión. Creo que hay muchas cosas para mejorar. El porteño, y está muy bien que así sea, es exigente, siempre quiere más. Y nosotros siempre queremos mejorar. Son muchos años de gobierno. Y sé que Jorge... ¿No crees que ahí valía un cambio de alguien en el gabinete? Higiene. Yo creo que más que un cambio de gabinete, creo que lo que hay que cambiar o lo que hay que proponer son más y nuevas políticas. Y sé que Jorge está trabajando en eso, no me voy a adelantar porque no me corresponde a mí anunciarlo, pero creo que él está trabajando en un plan de gobierno que le va a presentar a los porteños en distintos ejes. ¿Y querés ser candidata en octubre? Yo quiero representar todo esto que acabo de decir recién. Si mi partido está para representar esto y cree que yo soy la mejor para hacerlo, yo estoy. ¿Tu partido va a ir en una alianza con
Bueno, en provincia de Buenos Aires se está trabajando en eso, claro, en Ciudad no. En Ciudad no. En Ciudad no se está trabajando en eso, por lo menos no que yo sepa, no todavía, no digo que no vaya a suceder, todavía hay tiempo. En provincia los tiempos son más acelerados porque hay que definir la elección provincial en septiembre. Todavía a nivel nacional hay tiempo, no estoy apurada, tengo muchas cosas para hacer dentro y fuera del Congreso. En ese tiempo, y no me desespera un cargo tampoco. Si Ritondo Santilli te llama y te dice, María Eugenia, fuiste gobernadora, danos una mano, dame tu mirada, ¿hacemos el acuerdo o no? Ellos ya tienen una posición tomada, no es que me van a llamar a mí para ver qué pienso. Cristian es el presidente del partido, yo creo que es el presidente del partido. Yo voy a apoyar lo que los dirigentes de la provincia decidan, porque es lo que el partido decidió, que cada presidente de partido y cada distrito decida. Yo te quiero preguntar por algo más conceptual, que es la crisis de representación que tiene la política. Viste que está muy instalado, y me parece que está bien instalado, que esta discusión sobre cómo las democracias están frágiles y están retrocediendo. Yo creo que están retrocediendo no porque aparecen autócratas, y aparecen tipos populistas y que avanzan descarnadamente, pero con mucha determinación y autenticidad. Está desapareciendo porque los políticos se votan a sí mismos, porque además los que no se votan a sí mismos no encuentran un discurso que represente a las personas y las demandas. Vos acabas de decir recién que ustedes se equivocaron. O sea, que ustedes se equivocaron en medir el tiempo electoral, que no vieron lo que tienen que ver. O sea, es raro, ¿no? Que no vimos nosotros tenemos que ver lo que le pasa a la gente y no lo vimos. ¿Qué otro sentido tiene, digamos, habitar la tierra como un político? Es ver lo que ve la gente. O sea, si no, digo, algo. Entonces, yo digo, ¿cómo van a hacer? Digo, ¿cómo va a ser el PRO? ¿Cómo va a ser? Bueno, el radicalismo se lo preguntaremos en otro momento. ¿Cómo van a hacer para encontrar y el peronismo ni que hablar, que el peronismo es pura ruina y reliquia. No es nada más que ruina y reliquia. O sea, o una vitrina o algo que no sirve para nada. ¿Cómo van a hacer para encontrar algo que los diferencie de un tipo muy brutal, muy descarnado, pero con una determinación fenomenal, que es el presidente, y que, mal que mal, te guste o no, va construyendo una idea de proyecto de país, que a mucha gente le gusta? ¡Qué desafío! Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil. Y para el PRO nunca fue fácil y atravesamos muchas pruebas. Lo primero que te digo, Gonzalo, que en este contexto de discusión de acuerdos, de no acuerdos, de alianzas, de resultados electorales que nos va a ocupar todo el año, es: los políticos nos presentamos cada 4 años a una entrevista laboral. No todos, pero en mi caso sí. En mi caso sí, porque además me ha tocado siempre el honor de encabezar las listas. Yo no me escondo detrás de ninguna lista sábana. Cuando voy, todo el mundo sabe que estoy ahí. Y te sometes a una entrevista laboral de millones de personas que te pueden o no te pueden decir que sí, ¿no? Y si no te dicen que sí, igual que en la vida de otras profesiones, no es un drama. No es un drama. Tenés que volver a tu casa y decir, che, ¿por qué no me tomaron en este trabajo? Claro. ¿Por qué no me eligieron? ¿Qué hice mal? Claro. Como recién hacíamos autocrítica. ¿Qué tengo que mejorar para la próxima entrevista? ¿Qué tengo que hacer que no hice? ¿Para qué me tengo que preparar que no me preparé? ¿No? Entonces yo primero creo que... Y también, ¿qué estoy dispuesta y qué no estoy dispuesta a hacer? Yo hago política para defender, para transformar, para mejorar la vida de la gente, pero también para defender valores e ideas. Y no me voy a transformar en valores e ideas que no comparto solo porque conviene para ganar la próxima elección. Claro, bueno. Claro, Si salgo cuarta y no entro, pero defendí mis valores, mis ideas y mi coherencia, a lo mejor... Digo, porque creo que hubo errores en mayo, pero a lo mejor si vos me haces esa pregunta en otra elección donde perdí, te voy a decir, ¿sabes qué? No tengo autocrítica. Estoy contenta de haber ido y defendido lo que creía. En algún momento yo creo que la sociedad va a acompañar esto. Hoy no lo acompaña, pero en algún momento lo va a acompañar. Y creo que la coherencia, la convicción, no la necedad, no la soberbia, pero sí la coherencia y la convicción tienen un valor. Y lo otro, volviendo a la pregunta de Gonzalo, me gustaba mucho una frase del Papa que le decía a los curas. El Papa le decía a los curas, el Papa Francisco, le decía que quería pastores con olor a rebaño. Sí, claro. Hay una sola manera de interpretar lo que la gente quiere, y es escucharla de verdad y estar con la gente de verdad. Claro. Seguramente yo podría haberte venido a hablar de adicciones en este programa hoy
en base a lo que conozco, a lo que alguna vez me tocó trabajar. Pero no es lo mismo que te venga a hablar hoy después de haber estado ayer con las madres en la Plaza de Mayo. ¿Sabes por qué? Porque estuve ahí con ellas, porque las vi llorar, porque las vi no rendirse, porque las vi seguir peleando y que un empleado de la mesa de entrada les tomara la nota para pedir la entrevista de Milei, porque las vi agradecerme que hubiera estado ahí solo acompañándolas, porque no les puedo resolver el problema hoy, y diciéndonos no nos sentimos solas. Y entonces hoy vengo acá y te puedo pelear la ley de reforma de salud mental y tal vez defenderla de otra manera. Bueno, eso es eso, tenemos que ser pastores con olor a rebaño. Y creo que la política tiene que recuperar eso, tiene que recuperar la escucha, tiene que recuperar estar entre la gente, porque finalmente somos empleados que nos toman cada 4 años en una entrevista laboral para hacer un trabajo, para resolver problemas. Y yo sé que hoy la política espectáculo es muy divertida. Garpa. La política circo, la política show, te insulto, me insultás el doble, te tiro la chicana, te tiro la chicana peor. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando esa cámara se apaga, el que no puede salir de su casa porque tiene miedo, sigue estando igual. No, claro. Lo que pasa bueno, pero cuando se discutió, por ejemplo, el tema jubilados, y ahí voy a lo que es el tira y afloje de la política. Vos en la última sesión te abstuviste en esa votación. Y antes tu postura breve antes no era la misma, digamos, ni de los penatos ni la tuya. Claramente la lectura fue, ok, hay una tensión política, Macri, no digo Macri da la orden, digo el sector que está referenciado como Mauricio Macri, dijo, bueno, hasta acá llegamos, si vos no seguís tirando tiros, nosotros nos corremos. No, esa es la... Yo lo que vi es, acá no están los jubilados, acá hay una cuestión política que se está... Eso no fue así. Primero nadie me dio, ni a mí, ni a ningún diputado, ninguna orden. Primero nadie me dio ninguna orden. Segunda cuestión, sí, yo banqué el año pasado el veto a los jubilados. ¿Por qué lo banqué? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué lo banqué? Porque el año pasado había un objetivo, que era el objetivo del equilibrio fiscal. Y te diría que esa fue la ley que a mí más me costó votar. Y porque además el presidente había puesto una fórmula con la que yo estoy de acuerdo de ajuste por inflación. ¿Qué se estaba discutiendo el año pasado? Se estaba discutiendo un 8% que había quedado pendiente del mes de enero. Ahora, vos a un gobierno que asume con 220% de inflación, con riesgo de hiper, que tiene que hacer un ajuste brutal, como yo creo que lo tenía que hacer porque no tenía alternativa. Y lo hubiera hecho él, y si hubiera ganado el PRO, lo hubiera hecho el PRO. Entonces, era coherente, y en esto de la lógica de la coherencia, sostenerlo. ¿Cuál es la diferencia con este año? ¿Cuál? Primero, pasó 1 año y medio. Segundo, no se hizo ningún ajuste a 1 año de la ley de bases en otros sectores que no sean los jubilados. Por ejemplo, tenés casi un punto de PBI en empresas, en déficit de empresas públicas. Yo elijo que ajustes las empresas públicas y que no le transfieras plata a ninguna empresa pública y que no ajustes a los jubilados. Yo elijo que no le pongas 100.000 palos de pauta IPF. Yo elijo que no le pongas más plata a la CIDE. Entonces, yo elijo que la plata esté en otro lado. Pero entonces, ¿por qué no se sentaron y votaron a favor? ¿Por qué la abstención? Porque el proyecto del kirchnerismo es un delirio. Porque el proyecto del... Entonces yo no me voy a someter al falso dilema de votar un proyecto fiscalmente delirante que pone en riesgo la inflación de los argentinos, pero tampoco voy a ser complaciente con un gobierno que dice ajusta y se acabó. Entonces, y mientras tanto no saca la plata de donde la tiene que sacar, o te dice que cierra Telam y no cerró Telam, le cambió de nombre y toda la gente que está adentro sigue igual. Entonces, démosle la discusión al gobierno que le tenemos que dar. ¿Hay que lograr equilibrio fiscal? Sí, hay que lograr equilibrio fiscal. Después de 1 año y medio, ¿tenemos que discutir en dónde? Discutamos en dónde, porque además... Pero quiero hacer una breve repregunta en esto. Entonces, si esto se aprueba y Milei lo veta, vos vas a bancar el veto. ¿Cómo? ¿Vos vas a sostener que el presidente pueda vetar esta ley de jubilados otra vez? Yo espero de primero tiene que pasar por el Senado. Primero tiene que pasar por el Senado. Pero además, si es ley, espero que el presidente tenga una alternativa. Que el presidente diga, le voy a sacar las transferencias a las empresas públicas y con esa plata voy no a aumentarle a los jubilados. ¿Sabés qué? A dejar de licuarle el bono de 70.000 pesos. Porque el problema de lo que estamos discutiendo es que el que gana el bono hoy de 70.000 pesos, el mes que viene gana 2% menos, y el mes que viene 2% menos, y el mes que viene 2% menos. No se trata solo de que no le aumentás.
Se trata que además todos los meses pierden 2%. Se trata que además liberaste el precio de los medicamentos. Se trata que además cubrís menos medicamentos por PAMI. De todo se trata que además. Entonces, digo, no podemos dar una discusión seria. Con la misma seriedad que yo el año pasado dije, ¿se ajustan todos? Ok, se ajustan todos. ¿Es doloroso que se ajusten los jubilados? Es doloroso. ¿No hay otro camino? No hay otro camino. Ok, este año no estamos en la misma situación. Hay otro camino. El gobierno puede encontrar una salida. La salida es dejar de ponerle plata a las empresas públicas y dejar de licuar el bono. Mirá de lo que te estoy hablando. Dejar de licuar el bono de 70.000 pesos para los que ganan la mínima. El 7, está muy claro, María Eugenia. El 7 de julio, 7 u 8 de julio, creo que se trata en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el escenario de la reelección indefinida. ¿A vos te consta que hay un movimiento político para que esto no pase? El PRO va a votar en contra, eso me consta, el PRO y es una decisión, votó en contra, es coherente, va a votar en contra. Sí. Espero que los demás partidos políticos sepan que todos los bonaerenses lo van a estar mirando. Y espero que recuerden cada uno de los nombres que votó a favor. Y que vean en cada una de las listas que van a votar en septiembre y en octubre si esos nombres están ahí. Y recuerden que todas esas personas, en lugar de discutir sus problemas, discutieron su propia permanencia en el poder. Gracias, María Eugenia. Gracias por venir. Se puso intenso en un momento. Se puso intenso. No, pero la vehemencia... Pero lo que vale la vehemencia cuando se puede conversar con profundidad. Gracias porque aparte te estuve persiguiendo estos 2 días. Como tiene que ser. Acá estoy. Sí, te súper agradezco. María Eugenia Vidal, Vamos a algún lado a la tarde, vos a donde nos No, yo creo que Ceci y yo hasta el fin de semana, hasta el lunes no nos encontramos en ningún lado. Porque se cruzan ustedes. Nos vimos anoche. Nos encontramos en la tele. Claro, se vieron anoche. Bueno, esto es una familia, ¿no? Una familia extendida, y nos cruzamos todos con todos. Muy bien. Me quedé... ¿Con qué te quedaste, Gonzalo? No, me quedé, Moncho. El calendario de fechas es lo que le dije recién a María Eugenia, ¿no? Sí, es la idea. Es el 8 de julio. El 8 de julio. Para que la gente entienda, el 8 de julio